de las bellas islas hawaianas. Todas las naciones cristianas de habla hispana se congregan en el centro de Honolulu para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Su Gran Alabanza presenta un programa dinámico en las enseñanzas de la Palabra de Dios para estos tiempos. Alégrese los cielos y gócese la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fundador y pastor de la Iglesia Su Gran Alabanza, Brian Mauricio. Consejera y pastora de la Iglesia Su Gran Alabanza, Sonia Mauricio. Y con ustedes, el programa Hawái para Cristo. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Es un placer poder estar en sus hogares a través del programa Hawái para Cristo. Es cada día un privilegio poder presentarles el mensaje de la palabra de Dios, y aunque a veces el mensaje es un poco fuerte, el propósito es siempre traerles bendición a sus vidas. Este ha sido un día muy especial para mí, porque después de haber preparado un mensaje especial para la Iglesia Su Gran Alabanza, no pude hacerlo, sino que Dios cambió el mensaje y traje un mensaje de exhortación para la iglesia, lo mismo que lo traigo para usted. Y el mensaje de este día se tiene como título, ¿dónde estás tú? Y en estos momentos usted se va a preguntar cuál es su posición, en dónde está, y después le va a responder a Dios. Así es que regreso con el mensaje de la palabra de Dios. Improvisar algo para una predicación, to improvise a message, pero Dios es así, hermanos. but that's how God is. Estando yo ahí oyendo el cántico de Correré, As I heard the song of I Will Run, se conmovió mi corazón my heart was moved de saber, hermanos, to know, brothers, la realidad de ese canto. the reality of that song. Ese canto tiene una inspiración increíble. It has an incredible inspiration Correr to run al Salvador, to the Savior, correr al Protector. to run to our Protector, Cosas, hermanos, que muchas veces no podemos hacer. a thing that sometimes we can't do. Y no las podemos hacer, hermanos, And we can't do porque it nos espanta oír la voz de Dios. because we're afraid to hear God's voice. Porque muchas veces nuestra condición espiritual Because many times the spiritual condition no está a la medida de la voluntad de Dios. is not found in us the measure of doing God's will. Y esta mañana quiero tomar como base el libro de Génesis, And this morning we take as a el foundation the capítulo book of 3. Genesis chapter 3. No tengo slides, I don't have slides for you. no tengo fotos, no tengo textos, I don't have verbs. I don't have images for pero you. pongan atención a la palabra. But I say you pay attention to what the word says. Adán estuvo en comunión con Dios muchos años. Adam was in communion with God for a long time. Me imagino que cuando oía su voz, I imagine that when he heard God's voice, salía corriendo a recibirlo. he would run out to receive him. Eso me impresionó del canto. That impressed me about the song. Dice que Jehová se paseaba por el huerto It says the Lord walked in the garden, y Adán oía sus pasos. and Adam heard his steps. Y cuando estaba en comunión con Dios, And salía when he was corriendo. in communion with God, he would run to him. Se postraba ante él, He would bow down before him le contaba todas sus hazañas que había hecho. and would share everything that he had done. Señor, ya le puse nombre a todos los Lord, I name animales. all the animals. Señor, todos los árboles tienen nombre. Lord, all the trees have been named. Yo se los puse. I gave them that name. Qué bueno, mijo. That's good, my son. Qué buen trabajo estás You did a good haciendo. job. Y él, hermanos, cada vez que oía esto, él And each day corría. that he heard this, he Y el ran. canto me impresionó mucho. Dice, correré, The song correré, impressed me siempre because I will correré. run forever. I will run. Muchos años pasaron. Many years went by. Dios le plantó un huerto. God placed him in the garden. Le dijo, mira, Adán, cuídalo. He says, I want you to care for Es it. tuyo. It's yours. Come de él lo que quieras. Eat whatever you want from it. Pero en el huerto mío, But in my garden, de mi árbol no comas. he says, don't eat from my tree. Estamos bien. Okay. Cuando Dios le da a Eva, When God gives him Eve, salían de ellos corriendo a ver a they Dios. ran out to see God. Porque, hermanos, ¿quién no va a querer una compañía de esas? Because who doesn't want company like that? ¿O usted no quiere una compañía como esas? Or don't you want company like that? Que llega y le da consuelo. That the person who comes and gives you Que llega y comfort, le da paz. gives you peace, Que le da una seguridad and increíble. gives you a tremendous Que security. puede dormir como un león confiadamente. Sleep confident like the lion, Porque ahí está Dios. because God is there. Ellos salían corriendo, hermanos, a buscar a They Dios. were not running, seeking God, Porque Dios era su compañero. because God was their partner. Y no se habla, hermanos, de que lo vieron. It's not spoken that they saw him.
Solo se habla que oían sus pasos But it does say that they heard God's footsteps y que oían su voz. and that they heard his voice. Y cuando ellos oían su And when voz, they heard his voice, ellos se alertaban para correr they were on the alert y estar atentos a and they su would voz. run out to find him and listen to his voice. Y yo no sé si a usted le pasó esto, And I don't know if this happened to pero you, cuando usted se convirtió a but Dios, when you came to the Lord, corría a la iglesia. you used to run the church. No llegaba nunca tarde a la You iglesia. never came late. Había una pasión por buscar de There was Dios, tremendous passion to de seek the escuchar Lord, su voz. to hear his voice. No importaba cómo estuviera el It mensaje, didn't matter how the message was. si era deficiente, If it was deficient, usted lo arreglaba you would fix y it. se edificaba. And you would be Y built si los up. cantos eran And aburridos, if the songs were boring, usted declaraba bendición you declared a y blessing. cantaba con gozo. And you would No le sing with importaba joy. lo que dijeran los didn't cantos, matter what the no le song importaba said. el ambiente que It lo didn't matter the rodeaba. environment Usted that quería surrounded encontrarse you. con You wanted to Dios. find yourself with God. Corría a And you would Dios. run to God. Esa es la posición That's the position en que el hombre debería de vivir. in which man should live. Desgraciadamente, hermanos, Unfortunately, Adán desobedeció a Dios Adam disobeyed God. y un día se encontró con que ellos habían comido del árbol. And que one day, dijo he knew that they que had no eaten from comieran. his tree. Déjeme decirle, hermanos, I want to tell you, brothers, cada vez que nosotros comemos every time that we eat del árbol de Dios, of God's tree, nos sentimos culpables. we should feel guilty. Y cuando no nos sentimos culpables, And when we don't feel guilty, tampoco tenemos el sentimiento then we don't have the emotion de correr a Dios. or the feeling to run Porque to nuestros God. pecados, nuestras Because our transgresiones sins han hecho efecto en nuestras have vidas. affected our lives. Y dice el salmista que son como carga And the psalmist says pesada that there is a en heavy los hombros load on my shoulders por cuanto hemos pecado contra because we Dios. have sinned against God. Estamos en este momento And these moments, en una situación muy we crítica find ourselves en nuestros tiempos. in a critical situation in La our days. situación no va a mejorar. The situation is not going to Hoy a mi improve. esposa en su And desesperación my wife in her desperation por correr a Dios and running to God para proteger nuestros to hijos, protect our children, para proteger nuestro to matrimonio, protect our marriage, para proteger nuestras to vidas, protect our lives. necesitamos tener esa pasión, We need hermanos, to take that passion y esa comunión and that communion para que corramos a Dios. so that we run to God. Pero ¿qué pasa? But what happens? Muchas veces no queremos Many times oír la voz de Dios. we don't want to hear God's voice. Dice la Biblia The Bible says que Dios se presentó después de que ellos comieron. that God appeared to them after they had eaten from the Y una tree. vez más oyeron sus And once pasos again they heard his y footsteps oyeron su voz and they heard his y voice se espantaron. and they were afraid. No hay nada más triste There's nothing sadder que tenerle miedo a than Dios. to be afraid of God. Que la voz de Dios te espante. That God's voice, Que tú scare you. veas que Dios te está hablando a that tu you hear that vida God is speaking to your y life, que tú no le puedes but you contestar can't answer porque tu condición pecaminosa because your sinful no te condition deja contestarle. doesn't allow you to answer. Dice que Adán y Eva se escondieron, hermanos, Adam and Eve y hid tuvieron miedo. and they were afraid. Miedo a su amigo, They were afraid of their friend, miedo a su Dios, afraid of their God, miedo a su proveedor, afraid of their provider, miedo a aquel que les daba la paz, Afraid of the one que who les gave daba el them peace, gozo, que les joy, daba el contentamiento, who gave them happiness, que platicaban con él y que who gozaban de speak su to them and they enjoyed his presencia. presence. Ahora le tenían miedo. Now they're afraid of him. Yo no sé cuántas personas I don't know how many people en la iglesia tienen miedo de in the Dios church are afraid of God porque su condición no es agradable because their delante de Dios. condition is not pleasing before Muchas Him. personas han comido del árbol que Dios le Many dijo que no people comieran have eaten from the tree that God told you not to eat from. y el pecado se ha hecho visible en sus And vidas. sin is now visible in your lives. Algunos se les ve en su rostro, And some people can be seen on your otros lo saben faces. ocultar, Others try to hide it. otros se mueven fácilmente entre el ambiente, Others move easily, pero le tienen miedo a Dios. but they're afraid of God. Le tienen miedo a Dios por la condición en que se vive. They're afraid because of the condition that they're living in. Hermanos, déjenme decirle algo que es importante. I want to tell you something that's very Un important. día de estos One of these days, va a suceder algo increíble en el mundo. something incredible will happen in the world. Nosotros como hijos de Dios necesitamos estar And as presentes children of God, we need to be en present todo acontecimiento. in every event. Tenemos que estar dispuestos a correr We a need to be nuestro willing Dios, to run to our God, a refugiarnos en Él, to hide in Him, a no tenerle miedo a to Él. not be afraid of Him. Dice que nuestros pecados y nuestras That our transgresiones sins and our transgressions hicieron una pared que intermedia built a barrier
por la cual Dios nos separó. by which we have been separated from Y God. aunque quisiéramos pasar And even though nuestros pecados, We would want to no go nos dejan contestarle a past Dios. it. Our sins don't let us answer God. Dice que Dios pasó y le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? The Bible says that he called Adam, Adam, where are you? Lo mismo que puede decirte esta The mañana same a tu thing he vida. can say to you in this morning. Juan, José, ¿dónde estás? Jose, where are you? ¿Cómo está tu vida? How is your life? ¿Por qué te escondes? Why are you hiding? ¿Por qué te escondes tras la apariencia? Why do you hide behind your ¿Por qué te appearance? escondes tras la Why do you hipocresía? hide behind ¿Por qué te hypocrisy? escondes tras la Why religión? do you hide behind religion? ¿Por qué no quieres hablar Why don't you conmigo? want to talk to me? Las personas no se deciden a oír la voz de And people Dios cannot decide to hear God's porque voice esto significa because this means tener que dejar to have to las leave pasiones the passions, pecaminosas the sinful passions que no se pueden dejar that they can't leave porque behind imperan en la vida. because it operates in their lives. Después que Adán y Eva pecaron, hermanos, After Adam and Eve sinned, tuvieron mucha vergüenza, they were ashamed. mucho miedo, They were afraid, y ellos tenían miedo a encontrarse con su Creador. and they were afraid to face their Creator. Hay muchas personas que en este momento están pasando sobre eso. There are many people who are going through that right now. La iglesia, hermano, está pasando en una grave crisis The church is living through a great crisis, y nadie se mueve. and no one moves. ¿Por qué? Why? Porque han comido del árbol que Because Dios they've les eaten mandó from the que no tree that God comieran. commanded not to eat from. Y Dios dice, ¿dónde están? ¿Dónde estás tú? And God said, where are you? Y nadie responde. And no hermano. one answers. Día a día se implementan nuevas leyes. Day after day, new laws. Y la verdad, hermanos, es que la oposición And the reality is that the opposition es mínima. to these things are minimal. Oiga bien, la oposición es The mínima. opposition is minimal. Hay un tanto por ciento, hermanos, de personas homosexuales en el mundo There's a certain percentage of the homosexual community que in es the world. mínimo. And it's a very small number. ¿Cuánto por ciento es, mijo? Más o menos. De los Estados Unidos, mínimo 3%. 3% solamente. In the US, they are hermanos. 3%. Pero más en cambio está dominando la nación. But they're dominating in the nation. Y Dios nos llama, ¿dónde estás tú? And God asks, where are you? Nadie responde. No one responds. ¿Por qué? Why? Porque han comido del árbol que les dijo no Because they coman. eat from the tree that said, don't eat from it. Porque muchos están teniendo los mismos pensamientos, are having the porque same muchos están viendo thoughts. las mismas suciedades, The same porque muchos filthiness. están haciendo las cosas inmundas en They're sus doing vidas dirty things in their y no lives. pueden contestar And they can't answer porque se sienten because desnudos, they feel naked. porque saben que los pueden Because descubrir, they know they can be discovered. porque saben que los pueden ver. Because they can be seen. Y es una situación increíble, hermanos. And it goes through a difficult situation. El grupo Barna, The Barna que es Group el que se encarga de las estadísticas Which de los cristianos, conducts surveys among Christian dice que communities. 60% de las personas They say that en la iglesia 60% of people ven in the church pornografía, hermanos, look at pornography, incluyendo pastores. including pastors. Qué vergüenza, hermanos. That's shameful, brothers. Por eso Dios llama That's why God calls, y nadie la acude. and no one answers. Hay un llamamiento al altar y nadie There's a va. call to the altar, no one ¿Para qué comes. vamos? Why? For what? Para llorar ahí To cry y para salir y hacer lo mismo. and to leave and do the same thing? No pueden correr They can't run como lo hacía Adán y Eva al as principio. Adam and Eve did at the beginning. Prefieren They esconderse prefer to hide tras la themselves máscara de la religión, behind a mask of tras la religion, máscara de la behind a hipocresía. mask of hypocrisy. Y eso es muy lamentable And that's en estos días. very regrettable in our days. Quiero que entendamos, hermanos, I want us to understand, que hay brothers, una crisis espiritual bastante that there's grave. a great spiritual Y es mi crisis. deber como pastor And it's my hablarles duty claramente. as a pastor to speak to you seriously. Hay personas que venden su vida por 30 piezas de plata. There are people who sell their lives for 30 pieces of silver. Hay personas que los pueden obligar a ir a una cantina o There are un club people nocturno who can be forced to go to a nightclub or to y a que van bar, solamente por amistad, and they go out of friendship porque trabajan con él, because they work with this porque person. no digan que le tienen miedo. So nothing is said that, Y hey, comen they're del afraid. árbol prohibido And they eat from the forbidden tree, y ya no pueden oír la voz de Dios. and they Les can da no longer miedo. hear God's voice. They're afraid. Por eso cuando se trata de venir a Dios, That's when it comes to dealing with God, ya no corremos. we no longer run.
Ya no se siente la libertad We don't feel the freedom como cuando gozábamos as when we enjoyed cuando Dios nos salvó. when God first saved us. Yo no sé cuántos se acuerdan de ese tiempo. I don't know how ¿Alguien many se acuerda de ese can remember tiempo? those times. How many remember those times when you were first saved? Qué tiempos tan hermosos. They were beautiful times. Muchos hermanos quizás nunca han tenido ese tiempo, Many brothers maybe had never had that time, pero yo recuerdo ese tiempo. but I remember that time. Todavía estoy en ese tiempo I'm still in that time y today, ahora estoy mejor que antes, and now I'm better off than I was before porque ahora he aprendido algo más. because now I've learned something else. Ahora he aprendido a oír la voz de Now I've learned to Dios hear God's voice y salir al encuentro. and to go find Him. Y aun cuando he pecado delante And de even when I've Dios, sinned before God, todavía voy al encuentro. I still go to find Him. Todavía le digo, Señor, I still say, Lord, perdóname, forgive me porque he faltado delante de ti. because I failed before you. Mi esposa me llamó la atención este viernes que íbamos para allá. My wife brought up my attention. Me pasé una luz I ran a light, defendiéndome yo entre amarilla y roja, and I was saying that it was between red and yellow, pero me la pasé. but I ran the light. Rápido quise justificarme, I tried to justify myself, pero me remordió lo que me dijo. but what she said it bit me. Tuve que ir a Dios I had to go to God y decirle, Señor, perdóname, and say, Lord, forgive me, porque somos buenos para justificarnos. because we are good to justify ourselves. Pero tuve que pedirle perdón a Dios. But I had to ask God for forgiveness. Hermanos, Brothers, todavía es tiempo porque nosotros corramos a Dios. there's still time for us to run to Él God. nunca nos va a despreciar. He's never going to leave us. La razón que Dios le hablaba a Adán era con The reason el that God propósito spoke to Adam was with a purpose, de que él acudiera a él, and that he would come to him con el propósito de que él se relacionara una vez con with Dios. a purpose that he would relate with Pero God déjeme again. decirle, hermanos, But I want to tell you, brothers, cuando perdemos la relación con Dios, when we lose our relationship with God, a veces nos es difícil many times it's hard for us volver otra vez a Dios. to turn back to God. Algunas personas se sienten tan culpables que Some no people pueden volver a Dios. feel so guilty they can't turn back to God. Para los que se disfrazan o viven en la For hipocresía o those en la who religión, disguise themselves or hide themselves se behind religion, esconden tras esa they máscara hide behind that, y pueden vivir así. and they can live that way. Pero Dios But God, cada día les habla each day speaks to that person, y a veces and sometimes no escuchamos su voz. we don't hear His voice. Déjeme decirle algo, hermanos. I want to tell you something, brothers. Dios te está God. llamando. It's calling you. No hay cosa más horrible There's nothing more horrible en la vida in life que oír la voz de Dios than to hear God's voice que te diga, telling you, Brian, Brian, ¿dónde estás tú? where are you? No hay cosa más terrible que eso. There's nothing worse than that. Yo recuerdo una ocasión, I remember one occasion, estaba yo en un mall, I was at a mall, decir a la Moana, Ala Moana. aquí vivimos, sé bien todo el parking lot, We live here in the parking lot. y cuando yo me alejé de Dios And when I distanced myself from God por algunos problemas, because of some issues, recuerdo que esa ocasión me perdí en el mall. I remember that occasion I got lost in the mall. Y andaba yo de arriba abajo buscando mi And I was carro looking for my car up and down, y no lo and I encontraba. couldn't find it. Entonces me toqué y me pellizqué para ver si era un sueño. So I pinched myself to see if it wasn't a dream. Y hermano, sentí la voz de Dios And I felt God's voice que me hablaba a mi vida. speaking to my life. Estás perdido. He says, you're lost. ¿Dónde estás? Where are you? Esa es la cosa más horrible que le puede pasar. It's the worst thing that can happen to someone. Pero hay algo más horrible que eso, But hermano. there's something even worse than that. Es no poder oír la voz de Dios. It's not being able to hear God's voice. Y cuando usted no puede oír la voz de Dios And when you can't hear God's voice porque ha perdido because you've lost la vergüenza. the shame, Adán y Eva tenían vergüenza porque Adam and estaban Eve desnudos. were embarrassed because they were naked. El Señor les dice, ¿quién les dijo que estaban The Lord asked them, desnudos? who told you you were naked? Y ellos dicen, oímos tu voz y He tuvimos said, miedo. we heard your voice and we were afraid. ¿Por qué has comido del árbol que te dije que What no eaten comieras? from the tree that I commanded you not to eat from. Y las excusas, hermanos, And the excuses
fueron muchas. There were many excuses, Y las víctimas fueron muchas. and the victims were many. Y echarle la culpa a otra persona And es fácil blaming- hacerlo. It's easy to blame someone else. Admitir la culpa, la To responsabilidad, admit guilt and take muchas veces es responsibility. difícil hacerlo. Many times it's very hard to do. Poder reconocer, sí, yo soy To culpable. recognize and say, look, yeah, I'm guilty. Señor, perdóname. Lord, forgive me. Que sería lo más fácil y lo más sano. It would be the easiest and healthiest thing to do. Pero no somos así. But that's not how we are. Señor, la mujer que tú me diste, ella me dio. Lord, this woman you gave me, she gave it to me. She gave it to me. La mujer dice, Señor, la serpiente me engañó. The woman said, the serpent deceived me. Y todos se disculpaban, hermanos. And they all blame one another. Y siempre buscamos una excusa We were always looking for a para reason, justificar for an excuse to justify nuestra falta delante de Dios. our sins before God. Dígame usted, You tell me, ¿podremos correr hacia Dios? can we run to God? Es bien difícil, hermano. It's difficult. Cuando nos encontramos con la triste When realidad you find yourselves with the reality en la que estamos viviendo. in which you live. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Bueno, póngase a pensar. Well, think for just a moment. Los Estados Unidos In the U.S., ha sido una nación cristiana por muchos años. it has been a Christian nation for many Los years. principios de Dios God's principles fueron implementados en las were escuelas, implemented in schools, en las universidades. in the universities. Hermanos, Brothers, ¿dónde está la iglesia? we ask, where's the church? ¿Dónde estamos en estos momentos? Where do we find ourselves? Nadie levanta su voz para protestar y decir, No no, one señor says- presidente, No one protests. eso es abominación No one says, delante de "That's an Dios. abomination before Esta God." nación es de Dios. That's Esta abomination nación ha before sido God. bendecida This nation has porque been hemos blessed buscado de Dios. because we sought the No Lord. podemos dejar We can't stop de obedecer a Dios. obeying God. Mirad si es justo, dijo Pedro, Peter said, look and measure for obedecer a los yourselves. hombres antes que a Is it better Dios. to obey men before obeying God? Pero nadie se mueve, hermanos. But no one moves, brothers. Nadie se mueve. No one moves. No pueden reaccionar They cannot react al llamado, to a the la voz de call, Dios, to the voice of God que nos dice, ¿dónde estás? that asks, where are you? ¿Dónde está tu familia? Where is your family? ¿Dónde están tus hijos? Where are your children? ¿Dónde está tu matrimonio? Where is your marriage? ¿Dónde está tu forma de pensar? Where is your ¿Dónde está tu mentality? forma de vivir? Where is your ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en lifestyle? tu corazón? What's in your heart? What's ¿Dónde in your estás? life? Where are you? Ya no vienes corriendo a mí. You don't come running to me anymore. Tus oraciones son mínimas Your prayers are minimal, y más parecen rezos que and oraciones. they seem more like Catholic prayers than prayers. Dios, hermanos, Repetitions. está llamando a su pueblo. God is calling His people. Algunos son más inteligentes. Some are more intelligent. Había un siervo de un profeta It was a servant of a prophet llamado Gehazi. named Gehazi. Era el siervo de Eliseo. He was Elisha's servant. Y él, hermanos, en su condición And in pecaminosa, his sinful condition, salió al encuentro de Naamán el sirio. he went to find the Syrian king Naaman. Cuando Naamán fue sanado porque el profeta dio la palabra de obediencia a él, When Naaman was healed because the prophet gave a word of obedience for him. Naamán se lavó 7 veces en el río del Jordán. dipped himself in the Jordan River Era 7 un hombre times. leproso, He was a leprous man. era un capitán del ejército He was sirio, a general of the Syrian army, pero era leproso. but he was leprous. Cuando fue al profeta, When he goes to the prophet, le dijo, vengo de parte del rey de he says, I Siria, come from the king of Syria. quiero que me sanes. I want you to heal me. El profeta le dijo, está bien, The prophet said, okay, ve y métete al río Jordán 7 veces go and dip yourself in the Jordan River 7 durante 7 times días. during 7 days. Y él se fue muy enojado. And he left angry. A veces las cosas las queremos a nuestro gusto, a nuestro Sometimes antojo, we do things according to y what no we como want, Dios lo quiere hacer. and not how God wants it. Eso no trabaja así, It hermano. doesn't work that way. Hay leyes There are laws que tenemos que obedecer. that we have to obey. Yo no sé a cuántos de ustedes han pertenecido a la Unión. I don't know how many of you have belonged to a union. Bueno, en la Unión hay muchos In the beneficios, union, there are many benefits, pero esos beneficios but those benefits hay que pagarlos. come at a price. Amén. Amen? Y hay muchas personas que no les gusta And there are pagar many people who don't like to pay. porque uno cree que es dinero perdido. They think it's wasted money. Estarles pagando porque uno They trabaje, pay so that you work. como que no es negocio. That's not business. Oh, pero los beneficios But the benefits, sí nos gustan. we like the benefits Porque hay doctor para la familia, because it's insurance for the porque hay un family. retirement, un buen retirement. It's good retirement. Cuando se retira uno, When you va a retire, recibir buen dinero, you make good money, buena atención médica, good medical descuentos en los insurance, hoteles, en los discount at the carros, hotels for the cars. etcétera, etcétera. You could go on and on, Pero no nos gusta pagar, but we don't like to pay. no nos gustan las leyes. We don't like
those laws. Somos dados a desobedecer. Because we're given over to disobedience. Entonces, Gehazi, hermanos, So Gehazi, sabiendo la vida del profeta, knowing the life of the prophet, Naamán le dice a Eliseo, ¿por qué me mandas a bañarme en ese río tan and he feo? tells Elisha, why do you command me to bathe in this Allá ugly donde yo river? vivo hay ríos preciosos. Where I come from, there are many beautiful rivers. Yo no voy a ir ahí. I'm not going there. Pues el profeta dijo, haz lo que The quieras. prophet said, "Oh, do whatever you want." Pero su criado le dijo, mi señor, But the servant said, si "My el, Lord, si el profeta te manda algo muy difícil, ¿no lo harías? does the prophet ask you to do something more difficult? Would Eres you un not hombre do it?" valiente. He's a courageous man. Pues claro que lo haría. Of course you would do it. Continuás cuando te dice, ve y bañate How 7 much more when he veces. tells you to dip yourself seven Y él times? entendió. And he understood. Porque muchas veces no entendemos. Because many times we don't Muchas veces understand. queremos hacer nuestra We voluntad. want to do our will. Somos rebeldes a la voz de We are Dios. rebellious to God's voice. Y queremos que se haga como nosotros And we queremos. want to do what we want to do. Entonces Naamán dijo, está bien, me voy a And then he meter. said, okay, I'm going to do it. La historia dice, hermanos, que el hombre fue The sanado. story goes on to say the king was healed. Salió limpio como un niño. He came out clean, No había lepra en su with cuerpo. new skin, Había gratitud, hermano. no more leprosy. Como es normal. And there was gratitude. Fue al profeta y le dijo, dime qué quieres que He te goes to the prophet dé. and said, what do you want me to give you? Traigo plata, traigo I have oro, traigo gold, I vestidos, have traigo silver, mercancía I de have Siria, garments, I buena have calidad. merchandise, I have good stuff. Y el profeta le dice, no, vete. The prophet says, just go. El don de Dios no se compra con You dinero, cannot vete. buy God's gift with money. Just No me go. vas a comprar con eso. You're not going to buy me with that. Y se fue. And he took off. Pero Gehazi, hermanos, But Gehazi oyó eso heard that. y corrió tras el And sirio he ran after the Syrian. y lo alcanzó. And he caught up to him. Y le dijo el sirio, ¿qué es lo que quieres? He asked, what do you want? Digo, mi señor, han He venido said, unos profetas a my él. Lord, some prophets have come to Necesitamos me. dinero, necesitamos We need money. cubiertos. We need garments. No hay problema, dice, He said, toma, no problem here. Take it. toma la plata, Take the silver. toma los vestidos que necesita. Take the garments Llévaselos that al you need. profeta. Take it to the prophet. Y él, hermanos, tomó las cosas And he took those things y las escondió. and he hid them. Muchas veces Many somos times. así. That's how we are. Fíjese qué triste, hermano. Look how sad this is. A sabiendo que Dios nos ve, Knowing that God sees us somos capaces, hermanos, and we are capable de esconder nuestros pecados, of de hiding esconder our nuestras sins, faltas. of hiding our faults. Y mientras nadie nos descubra, And when no one discovers us, nos quedamos callados. we remain quiet. Pero ¿a quién se le ocurre, hermanos? But to whom does it occur? Siendo el criado del profeta Eliseo, This is the prophet's servant. sabiendo que ni los pensamientos del rey de Knowing Siria that estaban not even seguros. The king's thoughts were safe. Porque dice que cuando el rey de Siria hacía una redada al pueblo When de the king Israel, would conduct a raid to the people of Israel. Eliseo les decía, no se vayan por ahí, Elisha said, don't go that way, porque ahí va a estar el rey de Siria. because the king's going to be there. Y el rey de Siria se ponía como 80, And the king enojado. was like, ¿Quién es el que hay de traidor en mi, aquí who is the alrededor traitor in mío my camp? que me está Who's traicionando? betraying me? Y le dice su siervo, no, The señor servant said, mío, no, my Lord. en Israel hay In profetas de Israel, Dios. there's a prophet of God. Y lo que tú dices en tu And recámara, what you say in your room, él lo sabe. he knows. Hermanos, Brothers, Gehazi Gehazi era el criado del profeta. was a servant of Él the sabía prophet. perfectamente bien He knew perfectly well quién era Eliseo. who Elisha was. ¿Cuántos de ustedes saben How perfectamente many bien quién es know Dios? whom God is? Que mira su caminar, Who sees your que walk, mira sus corazones, Who sees your que heart, mira su proceder, who sees que sabe lo que piensan, what you think, que sabe lo que hablan, who knows what que you sabe say, lo que hacen, who knows que what you conoce do, todas las that cosas. knows all things, Y aún así and even nos that way, atrevemos a we mentirle. dare to lie to him. El profeta le dice, ¿dónde has estado, The prophet Gehazi? asked, where have you been, Gehazi? Tu siervo no ha ido a ningún lado. I haven't gone anywhere. Lo peor que alguien puede decir, The hermano, worst thing you could say es decir, no he hecho nada to malo. say, I haven't done anything wrong. Porque qué vergüenza, hermanos. Because how shameful Cuando las pruebas te delatan, dicen, mira, is when the test aquí te revealed, vieron. look, they saw you here. Y ahora, hermanos, la gente anda con el teléfono nomás viendo qué And now graba. people are in the phone and see what they record, right? Y la cámara del profeta Eliseo lo había grabado. And the camera of the prophet had recorded it. Y le dice, ¿no se fue mi corazón contigo cuando ibas para ver He said, a Naamán? did not my heart go with you when you went to go see Tu siervo Naaman? no ha ido a ningún lado. Your servant hasn't gone anywhere. Y el oro y la plata que tienes ahí, ¿de quién What es? about the gold and the silver you have hidden? Who does it belong to?
Hermanos, Brothers, queremos burlarnos de Dios. we want to mock God. Queremos hacer como que Dios no nos ve. We want to see as if God doesn't see us. Le explicaba el viernes como que Dios está de acuerdo con Like I said on nosotros. Friday, as if God were in agreement with us. Porque Él nos entiende. Because He understands us. Él sabe nuestras He debilidades. knows our Él weaknesses. sabe nuestros He pecados. knows our sins. Pero dice, está bien, yo He los said, entiendo. Fine, I understand how Eso you no are. es verdad. That's not how it works. Dios nunca ha cambiado. God has never changed. Él es el mismo de He ayer, is the same por yesterday, los siglos. today, Él no ha and cambiado, forever. hermanos. He Él has not changed. es el mismo. He is the same. El Dios santo, 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 3 veces The santo. holy, Él holy, es holy. santo. He is forever holy. Y nadie hay como Él. And there's no one else like Him. Y Dios quiere que nosotros seamos santos. And God wants us to be holy. Por eso nos llamó. That's why He called us. Si hay algo, hermanos, que más les repugna a los jueces en la If corte, there's something that makes judges angry in court, son los culpables are those people who are que se guilty, declaran inocentes. who declare themselves to be innocent. Eso lo odian ellos. They hate that. Cualquier persona que miente en la Any corte person that lies in court llevará la sentencia will be sentenced por mentirosos. because they lied. Cualquier persona que confiesa sus Any pecados, person that confesses their como sins, dice la Biblia, as the Bible says, serán perdonados. will be forgiven. Pero el que los oculta But those who hide it, no prosperará. they will not prosper. Un día estaba en la corte en Canioje, One day I was in the court in llegó un Kaneohe joven of a young man, y ya antes que le preguntara si era culpable, and before they asked him if he was guilty, lo primero que hizo, señor juez, soy he culpable. said, Your Honor, I'm guilty. Y el juez se quedó hasta así. And the honor was kind of surprised. Porque en la corte The hay judge. muchas trampas que uno puede hacer There are different things you can do para in court ser perdonado. to be forgiven. Se dan no culpables, se dan They're inocentes, not guilty, they're innocent, no dicen they nada. don't say anything. Y lo que el juez le diga, pues eso se va a llevar And a what cabo. the judge says, En and fin, that's what's done. pero cuando alguien reconoce su But falta, when someone recognizes their faults, el juez le dice, mira qué honesto eres, muchacho. the judge said, You're honest. Vas por muy buen camino. You're going down a good path. Sabes reconocer tu You pecado, know how to sabes reconocer recognize tu maldad. your crime. ¿Sabes qué? Voy a hacer dismiss tu caso. So you know what? I'm dismissing your Lo case. voy a borrar. Vete. Go, Como si nunca has hecho nada. as if nothing had ever happened. Yo me quedé, wow. And I was surprised. Déjeme decirle algo, hermanos. I want to tell you, brothers, Dios en su infinita God misericordia in His infinite mercy nos ha alcanzado a nosotros. has reached us. Y como todos, hermanos, And like everyone, no hay nadie siquiera, ni uno siquiera, there's not one que person no haya pecado delante de who has Dios. not sinned before God. Pecamos delante de Dios. We sin before God. El problema está, hermanos, The problem is cuando nosotros no lo confesamos. when we don't confess it. Solamente nuestro rostro cambia, Our face changes, nuestra alegría cambia, nuestra joy fisonomía cambia, leaves, nuestro estado de ánimo cambia, our mood todo changes, cambia. everything Pero changes, nosotros seguimos siendo los mismos. but we keep being the same. ¿Quién nos puede acusar? Who can accuse us? Pero Dios nos está mirando. But God is watching Y you. muchas veces Dios, hermanos, manda many su voz times y nos habla. ¿Dónde God estás sends His tú? voice and asks, Where are you? Cuando de repente nos sentimos en problemas en el When we trabajo find ourselves in problems at work, o con problemas legales or with legal o issues, con problemas or familiares with family o con problems, enfermedades en nuestras or vidas sicknesses in our lives que no teníamos que tener, that we didn't have to pero have, que nos ha venido por nuestra but that has desobediencia. come to us because of our Y Dios nos disobedience. habla y dice, ¿dónde estás And God tú? asks, Where are you? Y nos hacemos los desentendidos. And we act as if we don't understand. Y qué difícil es, hermanos, And it's very difficult para nosotros poder confrontar a for us alguien. to be able to confront someone. Porque para confrontar a alguien usted tiene que Because to tener confront pruebas. someone, you have to have evidence. Pero ¿cómo hacemos para tener How pruebas do we de do cada it to uno? No gather podemos. evidence? We can't. Solo es Dios el único God is the only one que puede pasearse entre nosotros who can walk in our y midst, podemos oír su voz. and we can hear His Y voice. todos aquellos And all those que quieran salir who corriendo want to saldrán run, corriendo a recibirlo. they'll go run and receive Him. Pero muchos se esconderán But many will hide y se harán los desentendidos and will act like, I didn't y se know. harán los sordos. And they'll act as if they were deaf. Hace unos días, Some days aquí ago, atrás, back here, uno de los muchachos que trae una troca ahí de towing truck one of the tow truck people puchó el poste del cerco y lo enchuecó.
he hit the fence. Yo salí, hermano, And I went out. salí después y vi, yo dije, ¿quién I went sería? after and I was like, man, who was Y this? estaba otro troque al otro lado And another truck was on the other y side. le pregunté, oye, I asked him, ¿tú no me chocaste en mi poste? did you hit my fence? No, yo no fui. They said, it wasn't me. Y yo dije, este debe haber sido. I said, this is the one. ¿Sabe cómo es la mente de uno? You know how someone's mind is, Pero no estoy seguro. but I'm not sure. Así que no dije nada y me So I callé. didn't say anything and I remained silent. El siguiente día The next day, llegó otra vez el troque the truck came again y le vuelve a dar a mi poste. and hits my fence again. Entonces ahora le saco fotos Now I take pictures y voy a ver a la muchacha. and I go to see the girl who Y works digo, there. ¿sabes qué? Que este muchacho I said, this young me man dobló mi poste. hit my fence. Y dice, a ver. I said, let's see. Y fue, sí, ahí estaba. I said, and it was there. Entonces, hermanos, Then, brothers, vino el muchacho y me viene a suplicar. the young man came, he comes to me. Le dije, si no me lo arreglan, voy a llamar a I la said, policía. if you don't fix it, I'm going to call the police. Viene el muchacho bien preocupado. He was very concerned. Por favor, no llames a la He says, policía. please, dice. please, don't call the police. Acabo de salir de la cárcel, me dieron 10 I años just por got out andar of jail en pleitos. Dice, after 10 years. no llames a la He says, policía. please don't call the police. No la voy a llamar. I'm not going to call the police. Y ahí lo enderezó And y he ahí straightened lo it out. más o menos lo puso. And the person fixed it. Dice, mira, ya te lo He enderecé. said, Le look, dije, I straightened it out. pero y el cemento que se I cayó. said, what about the cement that fell off? Y le dije, yo lo voy a echar. He said, I'll put it in. Pero la próxima vez, si lo haces, tú The lo next echas. time, ¿ok? you're you'll put the cement Y in. me dio la mano. And he shook my hand. Hermanos, pero ¿cómo podría yo Brothers, reclamar how could I si no tengo pruebas? demand if I don't have evidence? Qué bueno que Dios tiene las pruebas en sus It's manos. good that God has the evidence in his hands. Mi esposa ha dicho a veces algunas palabras proféticas. My wife has sometimes given prophetic words. Dice, Dios va a visitar It says, a las God casas. is going to visit your homes. Y esa es una advertencia muy seria And it's a very serious para warning nuestras vidas. for our lives. Porque se está tratando del medio en que vivimos. Because this is the environment that we live in. A nadie le importa qué pasa en el vecindario. To people, it doesn't matter Pero lo que what happens pasa in en the nuestra neighborhood. casa Doesn't matter. Es importante. What happens in our hermanos. home is important. ¿Ustedes quieren ver a sus hijos presos? Do you want to see your child, your son in Dice la prison? vida que por haber The Bible cometido says pecado, that for having committed habrá una sin, maldición en nuestras there will casas, be a curse upon our house, de manera que se llevarán a nuestros in hijos such a way that our children will be y dice taken, que los harán esclavos and they will be enslaved, y ustedes lo verán que son esclavos and you will see them be y no enslaved, podrán hacer nada por and there's ellos. nothing you will be able to do about it. ¿Por qué? Why? Porque desobedecieron a Dios. Because they disobeyed God. Y así sucede, hermanos. And that's how it happens. Cuando los jóvenes crecen, When young se people meten grow a up, las drogas, they start los doing padres los drugs. ven, no pueden hacer The parents do nada. them, they can't do anything. Ven que están presos sus They hijos, see them enslaved, pero no pueden hacer nada. but they can't do anything about it. Porque ellos tuvieron la culpa, Because they were at fault. porque no les enseñaron la palabra, Because they weren't taught the porque word. no le insistieron Because que buscara de Dios. it wasn't insisted that they seek the Lord. Dios va a visitar God is going to los visit hogares. your homes. Es la palabra. It's the word. Y esté atento. And be attentive. Pero lo que yo quiero en esta mañana But what I wanted this morning, y el propósito de esta llamada and the purpose of this call, es para que podamos correr is that we can run al Señor. to the Lord. Que podamos decirles verdad. We can say, it's true. Eso que dijo, yo he pecado delante de It's Dios. true. I've sinned before God. Yo he estado en lugares que no es debido. I've been in places I shouldn't Yo he have visto been in. cosas que no son buenas. I've seen things I shouldn't have Yo he seen. pecado delante de I have Dios. sinned before God. Hermanos, Brothers, eso hará la diferencia that will make the difference delante de Dios. before the Lord. No tienen que decírmelo a mí, ¿ok? You don't have to tell me, okay? Pero sí pueden correr But you can run a la presencia de to Dios. God's presence. Déjeme decirle para terminar algo. To conclude, I want to share this. Había un hombre llamado Saulo There was a man named Saul que era enemigo de Dios, who was an enemy of God, como todos nosotros fuimos. just like all of us were. Pero un día él se le aparece en el camino a Damasco But one day, someone appears to him on the y le road dice, to Saulo, Damascus, Saulo, and he's asked, Saul, ¿por qué Saul, me persigues? why are you persecuting ¿Por me? qué estás en contra de mí? Why are you coming against me? Y él dice, Señor, ¿quién eres? He Y asked, dice, Lord, who are you? yo soy Jesús a quien tú I am persigues. Jesus whom you are persecuting. Él no sabía que estaba persiguiendo a He didn't know Dios. he was persecuting Jesus. Él no sabía, hermanos, que estaba en contra de Dios. He didn't know that he was going against God. Así actuamos nosotros, That's how hermanos. we act.
Así hacemos cosas indebidas We do y no inappropriate creemos en things. ningún momento And we don't think that que in están any mal moment delante de that Dios it's right or por la, wrong before por la God. única razón For the only que a reason. nosotros nos agrada, Because we like it. que nosotros no podemos reconocer. We can't recognize La gente people. le fue difícil For people, it's difficult salir del anonimato to come of y declarar su anonymity homosexualidad and declare their porque era sexuality degradante. because it was degrading. Ahora, hermanos, Now, la gente se cree privilegiada. people think they're privileged. El salir a la calle de And la going out mano, into the dos streets. hombres, Men with men, dos mujeres, women with women, besarse en la calle. to kiss in the Se creen streets. privilegiados por They esto. think privileged because, En lugar because de of that. avergonzarse, Instead of feeling ashamed, como lo hacían 50 años atrás, as it was 50 years ago, ya no les importa. it doesn't matter. Y así hay muchos cristianos And like that, there are many Christians que ya no les importa. who have stopped caring. Por eso Dios nos llama este día. That's what God calls us today. ¿Dónde estás? And He asks, where are you? ¿Dónde estás tú? Where are you? A la iglesia en general, Dios le está llamando. church ¿Dónde in general, están? God is calling ¿Dónde you. están los que se van a parar por la Where are verdad? those who are going to stand Nadie up se va a for the parar truth? por la verdad, hermano. No one's going to stand up for the truth. Nadie se va a parar. Oiga bien, Listen, nadie se va a parar. Y los que se paren, como este gobernador y el otro And those who de stand North as governor, Carolina, se pararon, Texas hermanos, and the North Carolina en governor, contra de esa they ley. stood against these laws, Y ahí están. and there they are. Pero las fuerzas del enemigo, But the si forces no of the oramos enemy, por ellos, hermanos, if we don't pray for them, brothers, los van a destrozar. they'll be destroyed. Y lo van a hacer, hermanos, para escarmiento de todos. And they'll do it as an example to Para que en all. las siguientes leyes que That pongan, the next laws that are nadie passed, levante una mano, no one raises nadie a hand levante or a una finger, voz, sino todos se sometan but that all submit a lo que el enemigo quiere de to nosotros. what the enemy wants from us. ¿Dónde estamos, hermanos? Where are we? ¿Dónde está tu familia? Where's your family? ¿Dónde están tus hijos? Where are your kids? ¿Cuál es la obediencia que hay en tus hijos? What about the obedience in your children? Si, repito una vez más, si pecamos delante de Dios, If I sin before God, nuestros hijos van a ser tomados presos then our children will be taken captive por otras naciones, dice. by other nations. Y los vamos a ver sufrir, no vamos And a we'll see poder them hacer nada por suffering, ellos. and there'll be nothing we can do about it. Y entonces vamos a reconocer And then we'll recognize que hemos hecho mal delante de that Dios. we've done what is wrong before God. Pero ¿por qué llegar a eso, hermanos? But why should we get to that point? ¿Por qué llegar a eso? Why get to that point? ¿Por qué no nos levantamos y Why don't we corremos just stand up hacia and run Dios? to God Y salimos, hermanos. and to go out? Imagínense ustedes, hermanos, Imagine, brothers, que algunos de ustedes that some of you no traigan ropa don't bring clothing y que le digan que vengan al altar. and they tell you, hey, come to the altar. No iban a pasar. You're not going to come Es lo forward. que pasó con Adán y Eva. That's what happened with Adam and Eve. Ellos se vieron desnudos. They were naked, Y no meramente quizá porque estaban and not desnudos, because they were physically, sino porque ellos habían unclothed, pecado delante de but because Dios. they had sinned before Y God. sabían que habían transgredido a And Dios. they knew they had Y sinned se against God. espantaron. And they were afraid. Y tuvieron miedo. They were scared. Y huyeron de Dios. And they ran from God, Pensando, thinking ahora sí nos va a llegar. that, okay, Dios en su misericordia, God in His hermanos, mercy, dice que mató 2 corderos He killed 2 lambs y tapó su desnudez de ellos. and made clothing for them. Sacrificó a su Hijo Jesucristo He sacrificed His Para Son, que tú Jesus y yo Christ, so that you and I podamos venir a Él will be able to come to Him y pedirle perdón. and ask Him for forgiveness. Hermano, Brothers, hermana, sister, ¿dónde estás tú? where are you? Déjame decirte algo, I want to tell you y something. siempre se los he dicho aquí en Hawái, I've always said this to you es here in un, Hawaii. es un lugar muy It's a pequeño. very small place. Si tú estás en el ministerio If you're in ministry y estás pecando delante de and you're Dios, sinning before God, pues es difícil saberlo. it's hard to know it. Pero si Dios nos habla But if God speaks to por us medio del profeta, through the prophet, que hay profeta en Israel, and there is a prophet in hay Israel, profeta en la casa de there's Dios, a prophet in God's house, y él declara and he tu declares situación, your situation, acéptalo. accept it. Porque si no lo aceptas, Because if you don't el juicio accept it, caerá sobre ti, judgment will fall sobre upon tus you, hijos, upon your sobre tu children, familia. and upon your family. Porque Dios va a visitar los Because hogares. God is going to visit your house. ¿Por qué tiene que pasar esto, Why hermano? does this have to happen? Dios no quiere la muerte del pecador. God does not desire Dios the no death quiere of la the sinner. situación en que su iglesia se He encuentra en doesn't estos want the momentos. situation which the church Va a finds llegar el itself today. momento The moment en que will come muchos se van a levantar y in van a which many correr a will Dios, rise up and run to God porque no van a estar de acuerdo because they will not be in que agreement. sus hijos The children, participen en la that their inmundicia, children participate in this que filth, sus hijos sean enseñados that their kids be taught sin principios bíblicos,
without biblical principles, muchos se van a levantar. many will stand up, Y ojalá usted sea uno de ellos. and I hope that you be one of them. Que todos nosotros podamos And no that all of solamente us levantarnos, cannot just sino como arise, dice el canto, correré. but to run. Correré, siempre correré. To run forever I will A la run. presencia de Dios To voy a God's correr. presence, I will run. San Pablo, Dios le habló y le dijo, God spoke to Paul. ¿por qué me He persigues? said, "Why are you persecuting me? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Who are you, Jesús a Lord? quien tú sigues. I am Jesus whom you're persecuting." Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. It's hard to strike ¿Usted against sabe me. qué es eso, hermanos? You know what that means, brothers? Es pegarle It's a to una punta con el pie. kick a sharp point. ¿Y qué le duele más cuando a what hurts usted le pasa algo en su casa? You more when something happens in your home, Ese aguijón, right? The thorn, una enfermedad. a sickness. Ay, cómo le duele. Man, Un that hijo que hurts. lo mataron, que anda en las drogas. Because your kids are doing drugs. Qué dolor, hermanos. It's painful. Bueno, al menos eso pienso yo. At least that's what I think. Sería doloroso para mí ver It'd eso. be painful for me to see that. Pero ¿por qué llegar a eso? But why wait to get to that point? Le dice el Señor a Pablo, a Saulo, levántate, dice, y yo te voy a dar una misión. Get up and I will give you a mission. Y ese hombre se levanta, And that hermanos. man stands up. Y con esa pasión lleva el with that evangelio en passion, toda el he Asia. takes the gospel Y no para throughout día all y of noche, Asia. día y He noche, didn't stop día y day or noche, night and day. corriendo hacia su Señor. Running to the Lord. Porque existe gratitud en su Because corazón. there's gratitude in his heart. ¿Dónde está tu gratitud para Dios? Where's your gratitude towards God? Déjame decirte, I want to tell you, no te vas a esconder por mucho tiempo. you can't hide for a long time. Óiganlo bien, Listen, Dios va a visitar tu God is casa. going to visit your house. Si no te arrepientes, If you don't repent, mis ojos lo verán my eyes will see it, y no otros. not others. Pero Dios no quiere eso. But God doesn't want that. Dios me dijo, diles la palabra, God said, give them this word. pregúntales Ask them, dónde están. where are they? Where are you? Y esta mañana And in this morning, es mi deber preguntarles it's my duty dónde to ask están. you, where are you? Y es su deber, And it's your duty, si ustedes tienen conciencia, if you have a conscience, no de venir al Señor, not to come to the Lord, sino de correr a but Él to run to Him para el oportuno socorro for your ever-present help in the time of que need, solo procede de which Dios. only comes from God. Pero si no, But if not, Dios va a visitarlos. then God is going to visit you. Adán y Eva pensaron que nunca los iba a visitar, Adam and Eve thought that God would never pero visit Dios them. que tenía cuidado de ellos, But God, who cared for them, como todos los días, like every day, fue al huerto del Edén. He went to the garden, Ellos oyeron sus pasos, they heard His steps, oyeron su voz, they heard His voice, tuvieron miedo. and they were afraid. No sé cuántos en esta mañana tendrán miedo, I don't know how many of you are afraid in this morning. pero Dios te pregunta, ¿dónde estás? But God asked, where are you? Ponme el canto, correré, Play the song. siempre correré. Y vamos a ponernos de pie, hermanos. We ask that you please Y stand. de esta mañana, hermanos, And in this morning, brothers, déjeme decirle, let me tell you, me duele en mi corazón, it pains me in my heart honestamente decirles, hermanos, to tell you honestly que muchas veces that many times no podemos ver la reacción de sus vidas. we can't see the reaction of your lives. Y desgraciadamente, hermanos, And sadly, el enemigo ha puesto muchas veces una venda, the enemy has placed un manto de oscuridad a mantle of darkness para ver las cosas diferentes. to see things differently. No, Dios conoce. No, God knows. Dios sabe mi God corazón. knows my heart. Y esas son unas excusas muy infantiles, And those are hermanos, very childish para la excuses grande for responsabilidad the great responsibility que tenemos que darle a Dios. that we have to give to God. A todos los que son padres de familia, So every one of son you as a parent, responsables you're responsible de su iglesia. of your church. Le van a dar cuentas a Dios You have to render an por accounting su to God iglesia, for your church, por los de su casa. for those in your house. ¿Dónde están? Where are ¿Qué they? están haciendo? What are they doing? ¿Por qué se condenaron? Why were they condemned? Porque ustedes no corrieron You didn't run a Dios. to God. Vamos a pasar al altar. We ask that you come to the altar this Quiero que morning. esta mañana le respondan a Dios This dónde morning, están. I want you to answer to God of where En you el are. nombre del Señor. In Que the le name digan, of Jesus. Señor, To say, Lord, aquí estoy. I'm here. No me confiesen a mí, hermanos. You're not confessing to Confiésenle a me. Dios en estos momentos y Confess serán, to God in y this serán moment. librados, hermanos, de And que you Dios will los be visite. delivered from Confiésenle God a visiting. Dios, Confess to reconozcan God. a Dios en estos Recognize God in momentos. these Si no lo moments. hacen, hermanos, If you Dios don't do it, va a brothers, visitar sus God is going to casas. visit your houses. No está bromeando, Dios He's not nunca playing. God bromea. doesn't play around.
Dios los va a visitar. God is going to visit you. Confiésele a Dios, dígale en Confess estos to God. momentos dónde están sus hijos, Tell dónde them where está you su are, corazón, where your dónde kids está are, su where your mente, heart is at, dónde está where your mind is usted. at. Dios quiere visitarlos en God estos wants to momentos. visit you in these moments. Dios quiere prevenirles ese God mal. wants to Nuestros keep you hijos from no evil. irán a la cárcel. Your kids Nuestros won't go to hijos no jail. irán a la inmundicia. Your kids will not No go to morirán. wickedness. They will not die Porque Dios está con because ellos. God is with them. Porque yo he venido corriendo a Because I'm Dios, coming to God, pidiendo running la to God, protección de asking for ellos. for their forgiveness, protection. Hágalo, hermanos. Do it, brothers. Dios puso en mi corazón, diles God set this in my heart. dónde están. Ask them where they are. Diles dónde están. Ask them where they are. Contéstele a Dios. Answer God. Cierre sus ojos en el nombre Close del your eyes in the Señor. name of Jesus. Y por un And for momento a moment, empiece ahí a reconocer su start to situación. recognize your situation. Dios los va a visitar, God hermanos. is going to visit you, brothers. Oh, que podamos reconocer la visita de You Dios en can nuestras recognize God's vidas. visitation in our lives. Dios visitó a Israel. God visited Israel. No conocieron su visita. They didn't recognize his Lo visitation. mataron, They killed him. lo escarnecieron. They rejected him. Y Dios lloró por ellos. And God cried for them. Y cuando Dios lloró, les dijo: oh, cried, si hubieran conocido If aún they en had only este known día, in this day, en este su día, this your day, lo que es la paz what is God's peace para sus corazones. for your hearts? Pero porque no conocieron Because they didn't know. la visita de They Dios, didn't recognize God's visit. vuestros hijos caerán a la espada, And the children will fall by vuestras the mujeres sword. serán violadas Your women will be y raped. vosotros seréis And you will destruidos, be destroyed. porque no conocieron Because they didn't la recognize visita de Dios. God's visitation. Dios te va a visitar. God is going to visit you. Es bueno que reconozcas It's good for you to recognize, y le des gracias, to give God thanks. porque Él te va a visitar. Because He's going to visit you. Porque al visitarte Because in visiting te you, va a traer conciencia He will bring a y deep te va a librar conscience. He will deliver you de la ruina from the ruin que viene sobre tu vida. that comes. State of emergency. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Hoy sí que corrimos al altar en la iglesia Su Gran Alabanza. Corrimos al altar a la presencia del Señor. Cuando el Señor hace un llamado a nuestras vidas, nosotros estamos conscientes y tenemos que contestarle a Dios, no importa cuál sea nuestra condición. Adán y Eva, a pesar de haber pecado delante de Dios, no pudieron resistir la voz de Dios y la interrogante pregunta: ¿de dónde estás tú? Y usted quizás se ha podido ubicar a través del mensaje en estos momentos cuál es su posición, en dónde se encuentra, qué está haciendo, qué le rodea, qué está pasando con sus hijos, con su familia. Y si es consciente, usted puede responderle a la voz de Dios. Claro, si usted no es consciente y no se da cuenta de la magnitud de mal que hay a su alrededor y no se da cuenta de por ejemplo, de que a su hija ya la han violado y que usted no sabe, que su hijo quizá ande fumando ya marihuana y que ande en las drogas, usted quizá no sepa esto, o cosas mucho peor, que haya un engaño de adulterio en su casa y que no sepa. Son cosas que no sabemos, pero Dios sí las sabe. Y por eso Dios nos llama y nos dice: ¿dónde estamos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está en tu trabajo? ¿Dónde estás tú? Y es importante que nosotros podamos contestarle a Dios, porque si hemos pecado delante de Dios, hemos ofendido a Dios, es importante y muy imperativo que nosotros lo reconozcamos y vayamos a Él y le confesemos. Él va a cubrir nuestros pecados con la sangre preciosa de Jesús que murió en la cruz del Calvario. Es que esto es muy importante para tu vida, mi querido amigo y hermano, que sepas tu posición, que te encuentras delante de Dios. Quizá tu posición no es muy buena en estos momentos porque estás pasando por problemas.
quizá financieros, psicológicos, de enfermedad, de drogadicción, de vicios, no sabemos de qué, depresión o falta de paz en tu corazón. Bueno, cualquiera que sea tu situación, Dios te pregunta dónde estás tú, porque Él quiere arreglar tu situación. Si Adán y Eva no le contestan a Dios, ¿qué hubieran hecho? Dice que se hicieron unas vestiduras de hojas que rápido se secan y se echan a perder porque había vergüenza en sus vidas. ¿De qué están hechas tus vestiduras? Dice que cuando Dios los confrontó, dice que mató unos animales, unos corderos y cubrió su desnudez. Y eso es lo que va a hacer en tu vida. No importa la condición en donde que te encuentres, no importa dónde estés, Dios va a cubrir tu desnudez. Dios va a arreglar tu situación cuando tú le contestes a Él. Cuando Él te habla, María, José, Pedro, Juan, ¿dónde estás tú? Y tú le contestes, Señor, he pecado delante de ti, he faltado delante de ti. A Dios no le puedes mentir. Ya viste la historia de Gacy que mintió. No le podemos mentir a Dios. Dios conoce todas nuestras vidas. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe en estos momentos bien dónde está tu familia y dónde te encuentras tú. Y por eso es muy imperativo que le contestes a Dios. Señor, aquí estoy. Tú me conoces. Perdóname. En estos momentos voy a hacer una oración por ti. Voy a pedirle al Señor que Dios te visite en estos momentos y que su visita sea una visita de bendición. Él no quiere visitarnos para destrucción, Él quiere visitarnos para prevención. Y por eso visitó a su pueblo de Israel, pero ellos no conocieron su visita. En estos momentos que Dios te está visitando, abre tu corazón y confiésale tu posición y pídele perdón. Allí en donde estás, ora al Señor y dile, Señor, perdóname. Tú conoces toda mi vida, tú conoces mi pasado, mi presente y aún mi futuro, Señor. Pero quiero que tú perdones mis faltas, mis pecados y mis rebeliones que yo he hecho. Reconozco que no estoy en una posición muy buena, Señor. Dile allí en donde estás, confiésale. Mis hijos, Señor, andan por todos lados. Mi matrimonio no está muy bien, Señor. Mi salud, Señor, estoy mal. Te pido que me perdones, porque yo sé que he pecado delante de ti, Señor. He hecho lo malo delante de ti. Quiero que me perdones, Señor, y que tengas misericordia de mí y me ayudes y me saques del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación en que estoy, Señor. La palabra de Dios dice que el que confiesa sus pecados, el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará misericordia. Y tú sí lo has hecho así, Dios te ha perdonado y va a tener misericordia de ti. Ponte a cuentas con Dios. Fíjate bien dónde estás parado y contéstale a Dios cada vez que te llame. ¿Dónde estás? Dile, heme aquí, Señor. Aquí estoy. Habla, que tu siervo oye. En el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana en otro programa más de Hawái para Cristo. Que el Señor te bendiga. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawái 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.